Había una vez en la antigua ciudad de Tenochtitlan un joven guerrero llamado Istak. Istak era valiente y fuerte, pero a pesar de su coraje, sentía que algo le faltaba en su vida. Buscando respuestas, decidió emprender un viaje hacia la enorme Teocalli de Teotihuacán, un lugar lleno de misterio y energía. En su camino, Istak se encontró con una anciana llamada Xochitl. Xochitl, conocida por su profundo conocimiento en el poder de la dualidad entre lo masculino y femenino, vio la búsqueda en los ojos de Istak y decidió acompañarlo en su viaje. Llegaron juntos a Teotihuacán justo cuando un eclipse solar estaba por ocurrir. La ciudad estaba llena de gente que observaba maravillada el fenómeno celestial. Istak y Xochitl se sentaron juntos, sintiendo la energía cambiante a su alrededor, y en ese momento, Xochitl comenzó a contarle a Istak la historia de la dualidad que existía en el universo, y le dijo: en la mitología mexica existen dos fuerzas principales: nuestro sol, Totatzin Tonatio, y nuestra luna, Tonantzin Metzli. Representan la dualidad eterna, la energía más masculina y aquello que refleja para convertirse en femenina, y así coexisten en nuestro cosmos. El sol, con su fuerza y ardor, personifica lo masculino, aquello que entrega, mientras que nuestra luna, con la suavidad y misterio, personifica lo femenino, pues refleja y controla las aguas. Istak escuchaba atentamente, fascinado por las palabras de Xochitl. Ella continuó: esta dualidad no solo se encuentra allá arriba en el cosmos, sino también en cada uno de nosotros, desde lo micro hasta lo macro. Todos llevamos dentro una energía masculina y femenina, y es importante aprender a equilibrarlas. En ese momento, el eclipse alcanzó su punto máximo y la oscuridad cubrió el cielo. La gente se maravilló ante la belleza de este fenómeno celestial, pero Istak sintió una profunda reflexión en su interior. Entendió que el eclipse era un recordatorio de la dualidad que existía en todo el universo y en su propio ser. Cuando la luz del sol comenzó a emerger nuevamente, Xochitl concluyó su enseñanza diciendo: querido Istak, la verdadera fuerza proviene del equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Es la armonía de estas dos energías donde encontrarás la plenitud y el verdadero poder. Istak sintió que algo dentro de él había cambiado. Había comprendido la importancia de abrazar y honrar tanto su lado masculino como también abrazar ese lado femenino. Agradecido a la abuela Xochitl por su sabiduría, se despidió con gratitud en su corazón. Y a partir de ese día, Istak se convirtió en un guerrero más sabio y compasivo. Aprendió a valorar y respetar la dualidad que habitaba en su interior y en aquellos que la rodean. Con su nueva comprensión, inspiró a otros a encontrar dicho equilibrio en sus propias vidas y a abrazar la belleza que existe en la dualidad universal.